Hoy vamos a hablar de un tema que realmente puede transformar nuestras vidas, el poder de las promesas de Dios. Seguro que muchos de ustedes han oído hablar de las promesas que Dios nos hace a lo largo de la Biblia, pero quizás no han profundizado en lo que realmente significan y cómo pueden impactar nuestra vida diaria. Para aquellos que están pasando por momentos difíciles, las promesas de Dios pueden ser un ancla, una fuente de esperanza y fortaleza. Para otros, pueden ser un recordatorio constante de que no estamos solos, y que siempre hay un propósito más grande para nuestras vidas. En este video vamos a explorar estas promesas en profundidad, ver cómo se aplican a nuestras vidas hoy en día y descubrir el inmenso poder que tienen. Imagina que estás en medio de una tormenta y no puedes ver el horizonte. Todo lo que sientes es la fuerza del viento, la lluvia golpeando tu rostro, y parece que no hay escapatoria. Las promesas de Dios son como un faro en medio de esa tormenta. Nos guían, nos iluminan y nos dan la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Parte 1. ¿Qué son las promesas de Dios y por qué son importantes? Las promesas de Dios son declaraciones divinas encontradas en la Biblia que revelan el propósito, la voluntad y el carácter de Dios. Son compromisos que Dios hace con nosotros, sus hijos, y abarcan una amplia variedad de aspectos de nuestra vida, desde la salvación y el perdón hasta la provisión, la protección y la guía divina. Pero, ¿por qué son tan importantes estas promesas? Vamos a desglosarlo. La naturaleza de las promesas de Dios. Inmutabilidad de Dios. Una de las razones fundamentales por las que las promesas de Dios son tan poderosas es porque Dios es inmutable, es decir, no cambia. En un mundo lleno de incertidumbres y cambios constantes, saber que las promesas de Dios permanecen firmes nos da una base sólida sobre la cual construir nuestra fe. Como se menciona en Hebreos 13:2.8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que si Dios hizo una promesa hace miles de años, esa promesa sigue siendo válida hoy. Fidelidad de Dios. Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. En Números 23 y 19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? La fidelidad de Dios nos asegura que podemos confiar plenamente en sus promesas, sabiendo que no nos defraudará. Amor de Dios. Todas las promesas de Dios están fundamentadas en su amor infinito por nosotros. Jeremías 29:2.11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos ama tanto que sus promesas están diseñadas para nuestro bien, para darnos esperanza y un futuro. La importancia de las promesas de Dios en nuestras vidas. Fuente de esperanza. Las promesas de Dios son una fuente inagotable de esperanza. En momentos de desesperación, recordar que Dios ha prometido estar con nosotros, proveernos y guiarnos puede cambiar nuestra perspectiva y darnos la fuerza para seguir adelante. Como dice el Salmo 119:2.50, este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Fortaleza en la adversidad. Las promesas de Dios nos proporcionan fortaleza en tiempos de adversidad. Cuando enfrentamos desafíos y pruebas, saber que Dios ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos 13:2.5, nos da la fortaleza para resistir y superar cualquier obstáculo. Guía y dirección. Dios ha prometido guiarnos y dirigir nuestros pasos. Proverbios 3:2.5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Al confiar en sus promesas, podemos tomar decisiones con la seguridad de que estamos siguiendo el camino correcto. Paz interior. Las promesas de Dios también nos proporcionan paz interior. En un mundo lleno de caos y confusión, las palabras de Jesús en Juan 14:27 nos consuelan. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que proviene de las promesas de Dios trasciende las circunstancias, y nos permite vivir con tranquilidad y confianza. Ejemplos de promesas en la Biblia. Para entender mejor la magnitud y la profundidad de las promesas de Dios, veamos algunos ejemplos clave de la Biblia. Estas promesas no solo han sido fundamentales para las personas en la antigüedad, sino que también son relevantes y aplicables a nuestras vidas hoy en día. Promesa de salvación y vida eterna. Una de las promesas más significativas es la de la salvación a través de Jesucristo. Juan 3:16 declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa nos asegura que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tenemos la garantía de la vida eterna con Dios. Promesa de provisión. Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Esta promesa nos da la seguridad de que Dios se encargará de nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Promesa de protección. En Salmos 91 2.4 leemos: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta promesa de protección divina nos asegura que Dios nos guarda y nos protege en medio de cualquier peligro. Promesa de presencia constante. Dios ha prometido estar siempre con nosotros. En Mateo 28, Jesús dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta promesa nos da consuelo y seguridad de que no estamos solos, sin importar lo que enfrentemos. En la siguiente sección, profundizaremos en algunas de estas promesas específicas, y exploraremos historias bíblicas que muestran cómo se cumplieron en la vida de las personas. Pero antes de avanzar, tómate un momento para reflexionar sobre estas promesas. ¿Cómo han impactado tu vida? ¿En qué momentos has sentido la mano de Dios guiándote y sosteniéndote a través de sus promesas? Parte 2. Promesas específicas de la Biblia y sus historias. Ahora que entendemos la naturaleza y la importancia de las promesas de Dios, vamos a sumergirnos en algunas de las promesas más poderosas que encontramos en la Biblia. A través de estas historias veremos cómo Dios ha cumplido sus promesas en la vida de personas reales, lo que nos inspirará a confiar en que hará lo mismo por nosotros. 1. La promesa a Abraham, un pueblo y una tierra. Historia de Abraham. La historia de Abraham es un testimonio impresionante de la fidelidad de Dios. En Génesis 12 2.23, Dios le promete a Abraham que hará de él una gran nación, y que bendecirá a todas las familias de la tierra a través de él. Esta promesa no solo incluye la bendición personal de Abraham, sino también una promesa de descendencia y tierra. Cumplimiento de la promesa. A lo largo de su vida, Abraham experimenta muchos desafíos que ponen a prueba su fe. Desde su salida de Ur de los Caldeos hasta la prueba final de sacrificar a su hijo Isaac, Abraham se mantiene fiel a Dios. En Génesis 21 2.13, vemos el cumplimiento parcial de esta promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. Más tarde, en Génesis 25 2.78, la Biblia relata cómo Abraham murió lleno de años, viendo parte de la promesa cumplida a través de su hijo. Aplicación en nuestras vidas. La historia de Abraham nos enseña la importancia de la fe y la paciencia. Aunque las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse, debemos confiar en que su palabra es verdadera, y que Él siempre cumple lo que promete. En nuestra vida, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recordar la fidelidad de Dios a Abraham y encontrar esperanza en sus promesas. 2. La promesa a José, protección y elevación. Historia de José. La vida de José, narrada en Génesis 37:50, es un relato fascinante de la providencia y la fidelidad de Dios. Desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta convertirse en el segundo al mando en Egipto, la historia de José está llena de altos y bajos. A pesar de las adversidades, José se aferra a las promesas de Dios. Cumplimiento de la promesa. En Génesis 52.20, José revela su comprensión de la obra de Dios en su vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A través de todas sus pruebas, Dios protege a José y finalmente lo eleva a una posición de poder, cumpliendo la promesa de que él sería un líder que salvaría a muchos. Aplicación en nuestras vidas. La historia de José nos muestra que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está trabajando para nuestro bien. Podemos enfrentar injusticias y sufrimientos con la confianza de que Dios tiene un plan, y que sus promesas de protección y elevación se cumplirán en su debido tiempo. 3. La promesa a Moisés, libertad y liderazgo. Historia de Moisés. La vida de Moisés es una de las historias más épicas de la Biblia. En Éxodo 3:10, Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta promesa de liberación es una de las más poderosas, ya que no solo afecta a Moisés sino a toda la nación de Israel. Cumplimiento de la promesa. A través de una serie de milagros y plagas, Dios demuestra su poder y finalmente libera a los israelitas. En Éxodo 14, la espectacular apertura del Mar Rojo es un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios. Moisés lidera a su pueblo hacia la libertad, cumpliendo así la promesa divina. Aplicación en nuestras vidas. La historia de Moisés nos enseña que Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir su propósito. A pesar de las dudas y temores de Moisés, Dios lo fortaleció y lo guió para llevar a cabo su misión. En nuestra vida, podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la guía necesarias para enfrentar cualquier desafío y cumplir el propósito que tiene para nosotros. 4. La promesa a David, un reino eterno. Historia de David. En 2 Samuel 7 2.12-16, Dios promete a David que su linaje continuará para siempre y que su trono será eterno. Esta promesa apunta no solo a la sucesión inmediata de su hijo Salomón, sino también a la venida del Mesías, Jesucristo, que sería descendiente de David. Cumplimiento de la promesa. A lo largo de la historia bíblica, vemos el cumplimiento parcial de esta promesa con la monarquía de Salomón y sus sucesores.
Sin embargo, el cumplimiento pleno se realiza con la venida de Jesús, como se menciona en Lucas 1:2.32-33, donde se declara que Jesús reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Aplicación en nuestras vidas. La promesa a David nos recuerda la fidelidad a largo plazo de Dios. A veces, las promesas de Dios pueden trascender nuestra propia vida y afectar a futuras generaciones. Esto nos motiva a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones y nuestra fe pueden tener un impacto duradero. Parte 3. Aplicación de las promesas de Dios en nuestra vida diaria. Habiendo explorado algunas de las promesas más poderosas de la Biblia, y visto cómo se cumplieron en la vida de personas clave, ahora nos enfocaremos en cómo podemos aplicar estas promesas en nuestra vida diaria. Este es un paso crucial porque no solo se trata de conocer las promesas, sino de vivirlas y experimentar su poder transformador. 1. Promesas de salvación y vida eterna. Entender y aceptar la promesa. La promesa de salvación y vida eterna a través de Jesucristo es central en la fe cristiana. En Juan 3:16 se nos asegura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa es una invitación abierta a todos. 1. Aceptar a Cristo. El primer paso es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Esto se hace mediante una oración sincera, reconociendo tu necesidad de perdón y entregando tu vida a Cristo. 2. Vivir con propósito. La promesa de vida eterna nos da un propósito más allá de esta vida terrenal. Vivir con la perspectiva de la eternidad nos motiva a tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a otros. 3. Compartir la esperanza. Al entender y aceptar esta promesa, se nos llama a compartirla con otros. Nuestra vida debe reflejar la esperanza y la alegría que provienen de esta promesa. 2. Promesas de provisión. Confiar en la provisión de Dios. En Filipenses 4:19 se nos dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que Dios conoce nuestras necesidades y proveerá para ellas. 1. Oración constante. Mantén una vida de oración en la que presentes tus necesidades a Dios. La oración no solo es una forma de pedir, sino también de agradecer y confiar en la provisión divina. 2. Vivir con gratitud. Agradece por lo que tienes, reconociendo que todo viene de Dios. Una actitud de gratitud abre la puerta a más bendiciones. 3. Gestionar con sabiduría. Confía en que Dios proveerá, pero también sé un buen administrador de los recursos que te ha dado. Esto incluye ser generoso con los demás, sabiendo que Dios bendice a los que dan con un corazón sincero. 3. Promesas de protección. Seguridad en la protección divina. Dios ha prometido protegernos. En Salmos 91:2.4 leemos, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Cómo aplicarlo en nuestras vidas? 1. Fe en tiempos de peligro. Enfrentar los peligros con la confianza de que Dios es nuestro protector. Esto no significa ser imprudente, sino vivir con la seguridad de que no estamos solos. 2. Buscar refugio en Dios. En momentos de miedo o incertidumbre, acude a Dios en oración y meditación. El Salmo 91 es un pasaje poderoso para leer y declarar en tiempos de necesidad. 3. Vivir con coraje. La promesa de protección nos da el coraje para vivir plenamente sin temor. Podemos tomar decisiones audaces, sabiendo que Dios nos cuida. 4. Promesas de guía y sabiduría. Seguir la guía divina. Proverbios 3:2.5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios ha prometido guiarnos y darnos sabiduría. ¿Cómo aplicarlo en nuestras vidas? 1. Buscar la sabiduría de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, busca la dirección de Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y el consejo de cristianos maduros. 2. Vivir con integridad. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa vivir una vida de integridad, haciendo lo correcto incluso cuando nadie te ve. 3. Aprender de la palabra de Dios. Dedica tiempo a estudiar la Biblia, que es la fuente de la sabiduría divina. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. Salmo 119:2.105. 5. Promesas de paz interior. Disfrutar de la paz de Dios. Jesús nos prometió paz en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo aplicarlo en la vida diaria? 1. Practicar la presencia de Dios. Dedica tiempo cada día para estar en la presencia de Dios, ya sea a través de la oración, la meditación o la adoración. Esto te ayudará a mantener una paz constante en medio del caos. 2. Liberar las preocupaciones. Aprende a dejar tus preocupaciones en manos de Dios. Filipenses 4:2.6-7 nos aconseja no estar ansiosos, sino presentar nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. 3. Cultivar la fe. La paz viene cuando confiamos plenamente en Dios. Fortalece tu fe a través de la comunidad, el estudio de la palabra y la recordación constante de las promesas de Dios.